Llegamos al día 15 de abril de 2021, decíamos, este es un día importante porque hoy se van a entregar las credenciales a los diputados electos el pasado 28 de febrero. También le van a entregar las credenciales a la representación del Parlamento Centroamericano. Estamos pues ya muy cerca de que se tome de posesión la nueva Asamblea Legislativa y también los nuevos consejos municipales, solo que a los consejos las credenciales se las van a entregar las departamentales de acuerdo a lo que ha comunicado el Tribunal Supremo Electoral. Justo para hablar de este tema, hoy nos acompaña la presidenta del tribunal, Dora Esmeralda Martínez de Barahona. Hay elementos importantes porque la elección del 28 de febrero tuvo elementos y características muy diferentes a procesos electorales anteriores. Hubo pues algunas situaciones que solventar, pero al final el proceso concluyó y bueno, El Salvador tiene una nueva Asamblea Legislativa electa, tiene 262 consejos municipales y una representación ante el Parlamento Centroamericano. Queda ya en el horizonte la elección de 2024, en la que será este mismo Tribunal Supremo Electoral la que tendrá que organizarla. Vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestra invitada. El Tribunal Supremo Electoral entregará las credenciales a los diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano que fueron electos el 28 de febrero pasado. También los alcaldes y concejales recibirán las credenciales que los acreditan como funcionarios electos y que tomarán posesión de sus cargos el próximo sábado 1 de mayo. El ente colegiado publicó el 9 de abril el decreto de declaratoria en firme de los resultados electorales y las actas de escrutinio final, de acuerdo al artículo 221 del Código Electoral. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la presidenta del tribunal, la magistrada Dora Esmeralda Martínez. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, la presidenta del TSE nos acompaña ya aquí en el estudio de Hechos AM. Presidenta, bienvenida, un gusto saludarla. Me imagino que ya un poco más descansada, un poco más relajada, luego de que ha pasado toda la presión que ejercía sobre ustedes como magistrados del Tribunal Supremo Electoral el organizar pues, el proceso que vivimos el pasado 28 de febrero. Manuel, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los televidentes que nos sintonizan por los diferentes medios esta mañana. Presidenta, ¿cómo define usted el acto que va a tener lugar ya dentro de poco tiempo, esta mañana de 15 de abril, la entrega de las credenciales? Bueno, con este acto que está señalado para este día, nosotros pues estamos ya finalizando el proceso electoral donde viene a culminar con lo que es la acreditación, en este caso a las personas que han sido electas, entregándoles lo que es la respectiva credencial que va firmada por los 5 magistrados propietarios. Y con esto pues ya están acreditados para representar a la ciudadanía que los eligió y tomar posesión del cargo el 1 de mayo. Con el hecho de que se hayan firmado ya todas las credenciales, también, pues, ¿qué pasó con toda la cantidad de recursos que habían sido presentados para el tribunal? Esta gente, digamos, que estaba molesta con el resultado o que consideraba que habían situaciones que podían ser diferentes, ¿cómo manejan eso ustedes como Tribunal Supremo Electoral? Después de que se da lo que es el escrutinio final, donde se da la declaratoria de las personas que han sido electas, como todo proceso jurisdiccional, en este caso en materia electoral, queda un plazo donde habilita si algún partido político, algún candidato que iba, en este caso, estaba disconforme con los resultados, pues la ley lo permite, los medios impugnables, para efectos de que se haga una revisión y se pueda verificar por medio de los recursos si pues la declaratoria, en este caso, de las personas electas es conforme a lo establecido en el Código Electoral. En este caso se presentaron 46 medios de impugnación, recursos. Entre estos pues iba una mezcla de recursos que todavía iban señalando lo que eran los pactos de coalición, sí. Otros específicamente atacando el punto en este caso que era la nulidad de inscripción, porque valgo aclarar, al finalizar el escrutinio final, lo que habilitaba era pues atacarlo por la vía del recurso, en este caso de la nulidad, para que se pudiera ver si había algún vicio, en este caso de la persona electa. Se revisaron todos los recursos inadmisibles por extemporáneos, se declararon 6. Estos pues fueron
presentados ya fuera de tiempo. Fuera de tiempo, entonces ya no podíamos tampoco entrar a conocer. Y los demás recursos se declararon improcedentes al hacer el análisis que como órgano jurisdiccional pues nos compete, se pudo pues percatar de que no cumplían los requisitos que establece la ley. Cuando se va a atacar una nulidad de una, en este caso de una elección, sí, es muy importante pues dejar establecer el por qué yo estoy diciendo de que se proceda a anularlo, porque sí, si vas a anular una elección significa que vas a volver a repetir el procedimiento, el proceso eleccionario de todas estas personas que acudieron a votar otra vez a hacer el proceso, ya sea por departamento, ya sea a nivel general en este caso, o por municipios, pero es donde se denotaba de que la mayoría pues eran quejas, donde vas, de que, y basado en supuestos. Hoy que ya pudimos resolver, pues puedo hablar del proceso. Decía, por ejemplo, sí, inconformidad, para que se entienda, de que hay tantos votos impugnados, hay tantos votos nulos, pero que si estos votos impugnados, nulos, se revisaran, podrían ser de X partido, podrían sí ser de esto. Pero estamos hablando en un caso de que podría darse, no es con fundamento o con una prueba fehaciente que me venga a establecer, se impugnaron tantos votos, me consta por esto, entonces ahí es donde se complejiza el volver para admitirlo, porque si vas a admitirlo, se va a llegar a lo mismo, no hay prueba, en el momento del recurso tendrían que ofrecerse los elementos probatorios para nosotros hacer una mínima valoración de entrar a conocer. Pero tenía entendido de que a alguna gente le queda como recurso ir a la Corte Suprema de Justicia. Claro, ¿no? Está también la vía, en este caso, pues, la Corte Suprema de Justicia, como máxima pues autoridad en este caso, también a través de una impugnación, de una vulneración a un derecho, en este caso derechos políticos, puede acudir a la Corte Suprema de Justicia. Entiendo de que hay un recurso, una demanda presentada en la Corte. En este caso, pues, esto es un derecho que el ciudadano tiene y que también se le dé respuesta. Y de igual forma, siempre he dicho esto, cualquier resolución que venga de la Corte Suprema de Justicia, nosotros estamos para atacar, quiero decir, para ejecutarla. Independientemente si esté de acuerdo o no, pues también nosotros, si en algo viene y la Corte Suprema dice, no, esto es así, se va a ejecutar. Eso sin ningún problema, porque son derechos que nos habilitan a acudir a las siguientes instancias y pues irrespetuosos de la ley. Ustedes hacían énfasis de que en el caso de los consejos municipales, de los 262 consejos municipales, van a ser las juntas departamentales las que harán entrega de credenciales, justo lo que ustedes van a hacer como digamos, ente colegiado hoy con los diputados electos y con la representación del Parlamento Centroamericano. Las juntas electorales departamentales son organismos pues temporales, pero que también les habilita esa autoridad para poder ejercer, en este caso, en los procesos eleccionarios. La ley establece claramente de que serán ellos los encargados de acreditar a los consejos municipales. Van a ellos agendar el día en que van a hacer el evento para poder entregar credenciales y culminar con ese acto que es la réplica que nosotros estamos haciendo ahora. Para San Salvador va a ser a las 2 de la tarde este día. Ya sí, la Junta Electoral Departamental pues señaló, pero los otros municipios, las otras JED no han señalado, lo cual pues por este medio también se les insta. Nosotros ya les hicimos ver de que tienen que señalar, tienen que hacer todo el protocolo logístico y si es necesario ayuda pues de nosotros como Tribunal Supremo Electoral para agilizarles esas fechas, lo podemos hacer, pero sí es obligación de ellos establecer pues los lugares, la logística para hacer la entrega de las credenciales a los consejos municipales que resultaron electos. Presidenta, para usted, ¿cuáles son las lecciones que deja el proceso electoral del 28 de febrero
de este 2021. ¿Cuáles considera usted que son esos elementos importantes a retomar, considerando que a ustedes les va a tocar pues organizar siempre las elecciones de 2024, donde la complejidad es mucho mayor porque va a ser una elección, aparte de municipal, aparte de legislativa, aparte de todo lo demás, va a ser presidencial también, la de 2024? Exactamente, son dos elecciones que en 2024 se van a tener que ir planificando. Yo soy del criterio de que no tenemos que venir a planificar una elección un año antes, es decir, un año preelectoral, sino que pues desde el momento nosotros este año tenemos que ya ir diseñando qué es lo que se va a hacer para 2024 y superar los retos que en estas elecciones, como todo proceso electoral, cuando hablamos de lecciones aprendidas, estas son lecciones en tanto positivas y en tanto negativas, porque como órganos jurisdiccionales y administradores de procesos eleccionarios, también valoramos, también evaluamos pues, una elección, lo que estuvo bien, lo que hay que mejorar. En ese sentido se diseña un calendario electoral, una planificación de elecciones que va con un cronograma en el cual se va ejecutando, pero en el camino se encuentra con cosas que no están planificadas, que en el momento hay que tomar decisiones, que en el momento hay que ejecutar, que en el momento hay que darle otro rumbo. Por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos ya, desde el 1 de agosto de 2019 que asumimos el cargo, empezamos a planificar la elección que se avecinaba. Se organizó el cronograma electoral, todo estaba listo para de enero a febrero de 2020 empezar con la primera etapa del proceso, que era cambio de domicilio. Claro. En este caso, si había cambiado de domicilio de residencia, hacer el cambio de DUI para que le tocara votar en el lugar más cercano donde la persona residía. Se comienza con esto y aparece lo que es la pandemia. No se contaba con eso de que íbamos a hacer elecciones en tiempos de pandemia. Al principio, cuando se hablaba del virus, nos parecía tal vez que iba a ser como estos otros virus que hemos tenido que no generaron mayor problema. Son coyunturas que a lo más 6 meses y de ahí ya pues todo vuelve a la normalidad, pero en este caso era algo agresivo y que todavía recuerdo yo cuando nosotros empezábamos a ejecutar las fases decían, ¿cómo pueden estar hablando de elecciones en este tiempo? Pero también era un reto hacer cumplir los plazos. Constitucionalmente está establecido nuestra norma de que no podíamos cambiar la fecha de elecciones porque ya lo dice la Constitución, que el 1 de mayo asumen los cargos, en este caso los Asamblea Legislativa. Entonces nosotros teníamos que rediseñar el proceso y es ahí donde se comienza a trabajar. Y hoy por hoy, pues gracias a Dios también, todo salió bien y de las lecciones que podemos establecer es eso, de que no obstante estábamos en la pandemia, la ciudadanía se abocó a votar, no fue impedimento para quedarse en la casa. Sobrepasamos de otras elecciones el porcentaje de la población que acudió a votar. Esto pues dice mucho, ¿por qué? Porque si es el pueblo, si es la ciudadanía que decide quién lo representa, esto queda establecido en que en estas elecciones la gente acudió a votar, no obstante estas limitantes. Son procesos democráticos que se valoran y que esto pues da incentivos a mejorar los procesos eleccionarios, porque para esta cantidad de porcentaje que se quedó en casa, en elecciones futuras pueda ser masivo el voto y pueda ir superando cada proceso electoral. Magistrada, hay una situación que se dio durante la organización del proceso electoral, ya cuando estábamos sobre la fecha casi de la elección, y eran la división y las diferencias de criterios al interior del tribunal. ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento de ustedes como ente colegiado? Porque en determinado momento parecía que usted tenía una posición, el resto de magistrados pues tenían posiciones totalmente distintas, algunos estaban de acuerdo, otros no, y esto salía al aire y en determinado momento ponía, digamos, en tela de juicio el papel del tribunal como árbitro de un proceso tan importante como el que se vivió el 28 de febrero. Bueno, como
organismo colegiado que se conforma un tribunal electoral, en este caso no es pues por decisión de uno que se va a ejecutar, ya sea un proceso administrativo o jurisdiccional. Ya la ley establece que son 5 personas y que la mayoría calificada, en este caso 4 votos, se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo cualquier decisión que se resuelva en pleno. Las diferencias están, pues, han sido a la vista, han sido, pues, se denotó en los últimos meses, fueron meses muy fuertes en el caso, pues, que no había acuerdos. ¿Hubo debates internos, digamos, fuertes? Hubo debates internos, por ejemplo, cito el caso, en el caso de que yo quería que se diera una auditoría, pues ahí hubo división en la cual pues unos magistrados no estaban de acuerdo, independientemente los motivos que tuvieran, ya sea por resguardar un proceso electoral que no fuera manoseado por una empresa privada, independiente, pero a veces las cosas que salen a noticias, no todo lo que se dice es cierto, porque si hablábamos que una empresa privada buscas para hacer una auditoría, en mi caso, que ahora que ya pasó la elección yo lo puedo aclarar, porque tampoco, como estaba liderando un órgano jurisdiccional, tampoco me iba a poner a sacar todas las cosas, porque se trata de darle confianza a la población, se trata de darle confianza. Yo estaba vigilando el proceso electoral. Si yo hubiese percatado o advertido un mínimo elemento que me pudiese decir que iba a haber un fraude o algún personal pudiese estar manoseando el proceso, en ese momento se hubieran acudido de las instancias correspondientes para poderlo hacer. Pero lo que nosotros tratamos de hacer, en mi caso, buscar los mecanismos de asegurar. Llevábamos un sistema tecnológico que era por primera vez. Ya de entrada, de hablar de tecnología, empiezan los riesgos, porque puede en un momento dado fracasar el sistema, o lo que independientemente se lleve, o también asegurarlo que no fracase, que era el motivo donde nosotros estábamos proyectándonos, en este caso, a que una empresa viniera a respaldar, que dijera, señores, esto está apto para que pueda funcionar. De hecho, bueno, el sistema informático aparece como entre el lado de lo positivo que dejó el proceso electoral del 28 de febrero, sí, más allá de los debates internos y de las dudas que se pudieron haber generado en determinado momento sobre el proceso. Al final se demostró que el sistema sí funciona y que incluso permitió que ustedes dieran resultados en las primeras horas después de que se cerraron los centros de votación, ¿no? Claro, el sistema fue exitoso, casi la mayoría, el porcentaje, un 70% por el sistema informático, y luego la capacitación que también se le apostó a la JRB, a los miembros, para que pudieran manipular el sistema en el momento del escrutinio preliminar. Lo que había posteriormente a que el sistema, porque en los primeros simulacros que se hicieron, pues el sistema, como todo, tenía que presentar sus fallas, que había que mejorarlas. Donde se hizo y siento yo que ahí sí trabajamos como organismo, independientemente unos no estuvieran de acuerdo, pero al final se tuvo de que hacer una unificación para poder determinar, por ejemplo, que fue muy importante, es la cooperación internacional que se dio por parte del Centro Criptológico de España y por parte de la OEA, por parte también de AIFES, que fue otro organismo internacional que nos apoyó en el sistema tecnológico para que este sistema funcionara, y que ellos se percataran de que 3 días antes, haciéndole las pruebas de estrés, esto está apto para que pueda funcionar. Esto fue lo que valió para que el sistema pues tuviera ese éxito. Pero para llegar a esas decisiones hubieron sesiones, jornadas largas para ponernos de acuerdo. Magistrada, ¿cómo define usted la presión que ejerció en determinado momento sobre el tribunal el hecho de que se mencionara en diversos círculos la palabra fraude? Incluso hubo declaraciones del presidente de la República, de funcionarios del gobierno, una cantidad hablando y señalando de que podía haber un fraude en el proceso electoral. Me imagino que esto ejercía hasta cierto punto mayor presión sobre ustedes, que son la cabeza del árbitro del proceso electoral. Claro, sí, pues cuando
toda la ciudadanía, porque si nosotros veíamos, si yo veía mi página, la página del tribunal solo eran opiniones negativas, que va a haber fraude, que esto es normal en todos los procesos en Latinoamérica. Siempre que se va a un proceso es normal de que se hable de fraude, que se va a manipular, de que no hay confianza en los organismos electorales, por las mismas situaciones que han pasado también. Recordemos que también hay elecciones que también se ha dado un tanto de poder manipular los sistemas electorales, claro, y se ha comprobado a través de auditorías en este caso. Entonces eso desde ahí nace como una desconfianza. Y las mismas propuestas como se hace en la composición de los órganos, en este caso electorales, también la misma ciudadanía pues ya te señalan, es propuesta de tal partido, esta es propuesta de esto, por ende va a parcializar las cosas. Claro. Y quizás lo que ha ocurrido también en años anteriores, lo sumás para venir a reforzar que va a haber un fraude, Como yo digo que es como un adelanto, por si pasa algo, pues ya lo habíamos señalado. Sí. Ahora bien, el compromiso de cada funcionario que maneja una elección es contrarrestar todas esas aseveraciones en este caso. ¿Considera, magistrada, que ustedes lograron contrarrestar y enfrentar este tipo de declaraciones que se hicieron en determinados momentos respecto a la organización y manejo del proceso del 28 de febrero? Esa es en mi caso, esa es mi satisfacción que me queda después de esta elección, de que a nivel internacional todavía nos siguen felicitando del nivel de transparencia que se dio en estas elecciones, el nivel de efectividad que tuvieron, porque el sistema fue tan claro de que si alguien tenía en su mente manipular ese sistema, no se atrevió a hacerlo. ¿Por qué? Porque las actas venían tan limpias. En el caso del conteo que se dio en el escrutinio preliminar y que solo venías a corroborar en el escrutinio final, de poder hacer una manipulación. Yo no he estado en elecciones atrás, pero sí pude presenciar en los momentos de elecciones como las actas físicas, las actas que se hacían en químico, podían ser manipuladas, de 10 votos ponerle un 0 más y ahí ya complicaba el conteo. Entonces, en este caso se manejó, puedo hablar categóricamente que se respetó la decisión del votante, porque ese voto, tal como se lo dio a X partido, ese voto contó en esa acta. El sistema no aparte de garantizar el conteo, se ve reflejado en la aceptación que se tuvo por parte de los partidos que perdieron e igual por los ganadores, en este caso que tuvieron los mayores escaños, de verificar que era la voluntad de la ciudadanía que se había reflejado. Ese sistema vino a transparentar el proceso, vino a sumarse a una modernización de las elecciones, de los procesos eleccionarios, donde tiene que cada órgano jurisdiccional plantearse esa posibilidad de poder mejorarlos, de poder pues decir fraude no se ha dado en este proceso, de poder decir categóricamente esto es la voluntad de la ciudadanía. Magistrada, una de las interrogantes que queda es ¿qué elementos consideran ustedes que se debe de modernizar de la legislación salvadoreña a nivel electoral? Porque sabemos que hay muchos retos, entraron en juego muchos elementos nuevos en este proceso electoral, como por ejemplo el hecho de que se haga proselitismo a través de redes sociales, el hecho de toda la avalancha de información que ahora está no solo a través de los medios tradicionales, sino a través de medios que son los digitales. Entonces hay una cantidad de elementos que entran en juego. Además, entran todo el funcionamiento en sí del sistema. ¿Qué considera usted que se debe trabajar en este periodo que queda rumbo a las elecciones de 2024? Porque queda el espacio justo para que se puedan hacer modificaciones al sistema electoral y que éstas puedan implementarse ya en la jornada electoral que se va a vivir en el 2024.
Bueno, nosotros como Tribunal Supremo Electoral no tenemos iniciativa de ley, pero sí, por ser los administradores de los procesos de elecciones, sabemos dónde están las falencias, sabemos lo que se puede mejorar y eso pues se puede trabajar porque hay tiempo. Tenemos alianza con lo que es organismos internacionales, en este caso el NDI, el IRI, AIFES también, de que la colaboración que ellos nos han brindado a través de convenios va hasta 2024. Entonces, todo este tiempo se está planificando pues hacer unas recomendaciones, en este caso, a reformas electorales. Claro. Porque denotamos que en cada elección siempre vamos como parchando el código, es decir, en el momento se denota que falta algo, hay que ponérselo, y eso no puede ser así. Tiene que hacer una revisión integral de la ley electoral, ya en este caso también lo que es las candidaturas no partidarias, que es una situación que no está regulada de la forma que un procedimiento a seguir, qué es lo que va a hacer, sino que se tiene que a veces acudir a sentar precedentes a través de resoluciones jurisdiccionales que categóricamente pues la Constitución nos habilita para interpretar la norma y poder pues hacer extensivo, en este caso, una ampliación en que no se vulneren derechos, pero también hay disconformidades. Entonces todo eso se tiene que revisar, plantear propuestas, en este caso también lo que es las redes, las campañas anticipadas. Sí. Las campañas anticipadas, por la misma situación de la pandemia, se hizo a nivel de redes. En este caso, todas las diferentes redes sociales que hay, fue ahí donde comenzó pues a desbordarse lo que son las campañas anticipadas. Hubo un irrespeto a la ley. El mismo Código Electoral, el 175, establece la forma que se va a sancionar administrativamente una campaña anticipada, pero también hay vacíos porque cuando se crea este artículo todavía no estaba, como tanto la tecnología avanzada que por las redes sociales, todo eso se tuvo que crear jurisprudencia para poder aplicar cuando se denotaba de que un video, una nota que sacaran estaba vulnerando lo que es la equidad en la contienda electoral. Acudimos a esto, pero es necesario hacer un planteamiento de reforma donde quede específico, donde quede un catálogo de infracciones, de qué se va a entender por campaña anticipada, incluso sea en redes sociales o sea de forma pues presencial pero que quede todo clarificado. Hay que mejorar el código, hay que mejorar pues los plazos de inscripción de planillas, los requisitos para una candidatura que queden claros, unas cosas que pienso yo también que tiene que regularse es el proceso jurisdiccional, dejar más clarificado el proceso de todas las fases hasta llegar a lo que es una resolución de una infracción administrativa, regular lo que es la violencia política de género a nivel de administrativamente. Son cosas que tienen que regularse. Exactamente. Bueno, estamos hablando hoy del proceso electoral aquí en Hechos AM. Conversamos con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que ya en cuestión de tiempo ella va a estar en el acto donde se van a entregar las credenciales a los diputados electos y también a los diputados al Parlamento Centroamericano. Así es que les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Volvemos enseguida después de la pausa comercial. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre el proceso electoral del 28 de febrero y también dando algunos lineamientos respecto a lo que puede ocurrir en las elecciones que se van a organizar y desarrollar en 2024. Sabemos que esa elección va a tener un carácter muy importante porque habrá también una elección presidencial aparte de las elecciones que hemos vivido el 28 de febrero. Estamos conversando con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Presidenta, una de las grandes, deudas del sistema electoral salvadoreño es el tema del voto en el exterior.
Primero se habló de que se quería abrir la posibilidad, o se quería generar la posibilidad para que los salvadoreños pudieran participar, la gente que está afuera pudiera participar en la elección de diputados y consejos municipales. Al final eso quedó pendiente, pero en 2024 seguramente se va a volver a abrir el debate respecto a la participación en una elección que tiene que ver, digamos, con designar gente a la Asamblea Legislativa y a los consejos municipales, aunque la legislación ya está abierta para que la gente pueda participar en una elección presidencial. ¿Cómo ven ustedes esto que seguramente va a ser un punto al que van a tener que hacer frente en determinado momento como Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nosotros pues como Tribunal Supremo Electoral, en primer lugar, pues lamentamos que no se haya podido aplicar el voto en 2021, el voto en el exterior, en este caso para consejos municipales, Asamblea Legislativa. Acordémonos que venía un proceso de reformas al Código Electoral, donde pues hubo también diferencias que fueron pues que la sala de lo constitucional intervino. En este caso, la sentencia 1/2020 dejó establecido de que los criterios que se iban a tomar para poder ser aplicable el voto en el exterior, y a eso es lo que nosotros como tribunal pues o como funcionarios nos apegamos. En este caso de que se fundamentaba de que por varias recomendaciones que se hacía, que el voto pues iba a ser aplicable hasta 2024 en este caso para ser ejecutado. Entonces, sí, hoy por hoy ya no podemos decir si habrá voto o no, sino que ya ha establecido que se va a aplicar en las elecciones que vienen en el año 2024, tanto para presidenciales, que ya está establecido en el Código Electoral, y también en este caso para el voto activo y pasivo, en este caso para consejos municipales y para asambleas legislativas. Hay una planificación que se tiene que hacer para diseñar un proceso de votación para que los ciudadanos en el exterior puedan votar y se pueda hacer un proceso que sea expedito, efectivo, porque ya se tiene experiencia en aplicar lo que es el voto en el exterior para presidenciales, claro, por medio de correspondencia, como se ha venido haciendo. Pero también se tiene que oír ahí la voz de la ciudadanía. En este caso se habla de que la correspondencia no llega a tiempo, que posteriormente a la elección venían los sobres con las papeletas. En este caso, esas cosas que han pasado, esas lecciones aprendidas de esos procesos que ya el tribunal, que ya se tiene experiencia, se tienen que mejorar, independientemente de la modalidad del voto, que sea por correspondencia o sea una aplicación de un voto con tecnología. Se tiene que planificar bien, se tiene que ver también los presupuestos, cómo va a estar el país para esos años previos a la elección, puesto que venimos de una pandemia también y también pues la economía no ha quedado de la forma que digamos que podemos contar tal vez con un presupuesto, pero eso se va a diseñar, y si hay los medios como poder mejorar ese sistema, se va a hacer. Vamos a utilizar los mecanismos, vamos a acudir en este caso a monitorear los diferentes, en Latinoamérica, las diferentes modalidades que se tienen de votación para este caso. Estábamos verificando que México va a elecciones en junio. Claro. Lleva dos modalidades en el voto en el exterior, que es por correspondencia y también voto con tecnología, en este caso voto electrónico. Esto pues da la facultad a que la persona pues pueda elegir con qué medio se siente más confiable y poder emitir su voto. Claro. Ya les damos más opciones. En Ecuador, por ejemplo, se tienen 3 modalidades: por correspondencia, el voto telemático, que siempre es un voto tecnológico, pero es diferente al voto electrónico por la modalidad que en uno pues se utiliza la urna electrónica, en el otro puede ser una app que se puede instalar en el teléfono, y de ahí puedes votar en diferentes países que están. Entonces todo esto se estudia para poder verificar que El Salvador pues está preparado para poder aceptar
por el mismo nivel cultural, por la misma confianza que puede tener en un proceso, y preparar con anticipación, con personas técnicas para administrarlo y dar esa satisfacción a que se le han dado opciones y que son procesos que vienen a mejorar, no a entorpecer una elección. Todo eso se tiene que estudiar, con anticipación, rediseñar, y como vuelvo a reiterar, dependerá también de lo que nosotros se cuente para ese momento, la disponibilidad presupuestaria para manejar, porque valga la aclaración, nosotros tuvimos el apoyo, en este caso, del presupuesto que se nos dio, no fueron lo que nosotros solicitamos, que fueron 55 millones, pero se nos dieron 45 más 5 millones para manejar lo que es las medidas de bioseguridad sanitarias, haciendo un monto de 50 millones. Esto nos pudo ayudar y que se dio con anticipación, no se dio en otras elecciones que se daba contra el tiempo. Esto nos ayudó a poder hacer una elección donde nosotros estábamos preparados prevenidos para manejar las medidas sanitarias y también aplicar la tecnología en mesa, porque si no hubiésemos tenido el apoyo en ese presupuesto, independientemente hoy estuviéramos hablando de elecciones que se hubiesen hecho de la misma forma tradicional como se venían haciendo, pero esto de aplicar tecnología mejoró. Entonces, si algo mejoró, si algo te dio resultados positivos, se puede llevar esa misma línea, mejorando lo que tal vez falló, mejorando eso y poder sacarlo de esa forma. Magistrada, una última pregunta para usted. Hay quien asegura que algunas actuaciones del tribunal han sido hasta cierto punto desconcertantes, como por ejemplo el reparto de regidores en los 262 municipios. Decía que el tribunal ha tomado decisiones que van incluso en contra del artículo 219 del Código Electoral. ¿Qué dice usted como presidenta sobre esto, que vino a cambiar la distribución de los regidores, que en determinado momento pues se había hecho una distribución y ahora pues se cambió, y esa distribución cambió incluso la correlación en los consejos municipales? Nosotros, conforme lo establece el 217 y el 219 del Código Electoral, lo que nosotros hicimos fue interpretar la legislación tal como se establecía. Se ha venido señalando de que la distribución no se dio de forma como establece la ley. Sí. Incluso, pues, no sé desconozco si hay algún recurso o alguna petición que se ha hecho ante la Sala, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, atacando esos puntos, pero lo que puedo decir es de que tampoco se iba a venir a asignar estos regidores y respetando lo que era la votación que se dio de la ciudadanía, porque en este caso a un partido político se le daba la mayor votación, que daban, por ejemplo, San Salvador, que daban como 11.000 votos que al no ser aplicables se le quitaba un regidor más a este partido. Claro. Entonces, ¿esto cómo queda ante la decisión? No somos nosotros que hemos decidido aclarar esto, es la población, es la ciudadanía que dijo a quién me va a representar. Y lo que hemos hecho nosotros como magistrados es respetar esa voluntad y apegarla a lo que establece el Código Electoral. En ningún caso nos hemos inventado algo que no esté escrito acá, y como por ser máxima autoridad en materia electoral, la ley, la Constitución nos faculta para hacer una interpretación donde se venga a potenciar un derecho, no se venga a vulnerar o a restarle, sino que es a respetar ese derecho político. Es lo que hemos hecho. Respeto yo también las diferentes opiniones que se tengan sobre esto. Y como lo digo, está también la última instancia, en este caso de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, de que si en un dado caso establece otro criterio, pues válidamente se respeta y se ejecuta. Pero hoy por hoy, en este caso, hemos potenciado el derecho, en este caso político, tanto del voto activo como pasivo, y eso es lo que queda reflejado en los resultados y lo que queda reflejado de que las personas que van a recibir este día la acreditación que les faculta para poder ejercer el 1 de mayo es porque
es porque la población ha decidido quién los representa y a eso nos hemos nosotros ceñido. Muy bien, Presidenta, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que ustedes tienen actividades ya a las 10 de la mañana, está convocada la entrega de credenciales. Vamos a estar ahí como Noticiero Hechos para reportar también ya las diferentes impresiones de quienes van a ser los nuevos diputados ante el Parlamento Centroamericano y ante la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. Presidenta, muchas gracias por visitarnos. Al contrario, Manuel, gracias por la invitación. Pues de esta forma nosotros pues mantenemos informado a El Salvador sobre el quehacer electoral y aquí estamos a la orden. Muy bien, vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos, reportes de los equipos periodísticos que están activos desde muy temprano, información deportiva, información del entretenimiento. Quédese con nosotros porque todavía tenemos mucho programa por delante.